Hola, mi nombre es Carolina García Montesinos, soy la monitora de Fagot de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la 7ª clase de los talleres de orquesta de la Orquesta de Puente Alto. El objetivo de la clase de hoy va a ser repasar algunos ejercicios para fortalecer estos deditos y sobre todo con notas graves, y así también soltar mandíbula, embocadura, para que salga más fácil. Son ejercicios que son repeticiones y más que nada físicos. Así, de esta manera uno termina fortaleciendo los músculos y soltando también los dedos. También vamos a ver, como nos quedamos en la clase pasada, con el tema pendiente de la memoria. Vimos cómo vamos aprendiendo, un poco conociendo cómo funciona nuestra cabecita, y ahora vamos a ayudarnos a nosotros mismos a mejorar nuestra memoria. Así vamos a evitar el efecto mente en blanco cuando estamos tocando, y vamos a poder tener más confianza en nosotros mismos al momento de tocar algo, y también va a ayudarnos al momento de estudiar, ya que si estudiamos de manera, aprendemos rápido, todo depende de nuestra memoria, vamos a tener más tiempo para organizarnos mejor y poder hacer otras cosas o estudiar más a favor. Depende de ustedes. Así que vamos a comenzar entonces. Primero, después de ver esos objetivos, vamos a empezar con los ejercicios para el dedo, para los dedos que les comenté. Los ejercicios que les voy a mostrar ahora, también se los voy a mandar después por el WhatsApp para que los recuerden si es que no tienen el método. El método es de Clutch y generalmente, bueno, casi creo que uno lo tiene. Pero lo voy a explicar y después lo pueden hacer. Se puede hacer también sin método, porque es muy fácil. Tienen que tocar, se toca en semitonos, tomando las notas más graves del fagot, así. Entonces comenzamos con un si natural, luego si bemol, luego otro si natural. Esto se hace con tresillos y luego se repite así. Lo voy a hacer lento primero. Ahí sonaron 2 tresillos. Si, si, bemol, si, do, si, do. Así comenzamos. Y se repite 2 veces. Ya, antes de hacer se sigue así. Por eso es muy simple. Después continuamos con el do. Pero antes de todo, de comenzar con esto, si es que están tocando, porque esto se puede agregar a la rutina. Si ustedes están tocando y dentro de la rutina de estudio lo agregan y lo tocan, perfecto. Si ustedes van a empezar con esto, no, lo primero, voy a dejar ahí, pero lo primero es estirar. Estirarse, recuerden, siempre que van a empezar a estudiar algo, estirarse, sobre todo para hacer este tipo de ejercicios, porque uno ocupa mucho acá este dedo, y si uno se tensa o piensa que no le va a salir o se cansa, les va a dar dolor, y no es la gracia y no es la idea que pase eso. Entonces, estiramos, ¿recuerdan? Ejercicios de estiramiento antes de empezar. También se pueden apoyar en una pared, así, y para los lados, con la otra, para el otro lado, empiezan así. Luego pueden hacer un ejercicio de calentamiento como los del principio, del solamente dedos, las cuartinas con el quintillo,
Después quintillo. Ya, antes de, si van a empezar de cero. Si es que toman el fagot, y voy a hacer este ejercicio de los deditos que dio la profe en la clase 7. Si voy a hacer este, pero primero puedo hacer el... Sí. Así suelto, caliento un poco. Para este ejercicio no es necesario fijarse en el sonido o ponerle mucha atención, porque la idea es soltar y calentar y estar calentito. Después que yo tengo la embocadura ya más sueltita, más caliente también, más relajado, porque ya empecé a estudiar relajado, me estiré, me senté o de pie. Comienzo, ahora sí. Entonces comienzo con el ejercicio de las notas graves. Y después el do, que sería... Y así, lo voy repitiendo, voy subiendo, subiendo. Se ocupan mucho este dedo y este. Y también es imprescindible que le suene todo ligado. Cuando uno hace todo ligado es más fácil saber a dónde te cuesta cuando no suena perfectamente ligado, ¿ya? Ese es uno de los ejercicios. Después también está, ese es como con semitono. Está también el de hacerlo con tonos. Por ejemplo, ya, la caña igual está súper seca, pero es así. Con los tonos, en vez de semitono, lo hacemos con tonos. Es lo mismo, la misma idea. ¿Ya? Entonces, vamos subiendo. Y vamos subiendo. Yo, por el momento, para que lo hagan de forma ordenada, no es necesario subir tanto, ¿ya? Pero en el clutch, acá está la hoja. Sale. ¿Se le pueden ver? Ahí. Un espacio y pueden seguir. ¿Ven? Seguir. Luego, en tonos. Acá. Es muy bueno porque sueltan mucho estos deditos y mucho la embocadura para que suene mucho aire también, les sirve. Por eso es bueno este ejercicio ponerlo en las partes donde... Ahí sí. En la parte de la rutina, donde ya vienen estudiados, mucho más relajados, no en un principio, porque la caña si está seca, si está dura, va a costar que suene de una, si no han estado tocándola ya en bastante rato. Entonces, eso sí, es bueno tomarlo, y si lo toman desde el principio, estirarse bien, y antes sí tocar algo para calentar, cualquier cosa, porque así de una va a ser más trabajo. Y se pueden frustrar, pueden costar un poco más y no es la idea, ¿ya? Si se toma todo organizado y bien, van a tener muchos resultados más efectivos y van a aprender mucho más rápido y van a ganar más tiempo para hacer otras cosas también, ¿ya? Entonces, esos son los dos ejercicios para estos deditos que se pueden incluir en la rutina de estudios. Y bueno, que son muy necesarios, tienen que incluirlos sí o sí, no son opcionales, son incluidos ahora ya de una vez que tienen más o menos la rutina hecha. Así que ahora ese tiene que ir para ir soltando las ligaduras y los deditos, sobre todo este y este. ¿Ya? Ya. Ahora pasamos, voy a hacer como que corté, edite y pasamos al otro tema que veníamos hablando de la clase pasada sobre la memoria, ¿ya? Necesitamos entender un poco cómo funciona también la memoria
para saber cómo aprovecharla. Porque hay mucho almacenamiento dentro del cerebro humano que no se está aprovechando y que lo podríamos aprovechar para aprender y hacer mejor las cosas. Entonces, en este capítulo de esta clase es importante conocer cómo funciona la memoria. Yo me puse a investigar y me puse a leer y habla mucho sobre que se sabe que hay 3 tipos de memoria. Ahí está la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Ya? Vamos a conocer los tipos de memoria para saber en qué anda cada uno y cómo fortalecer mejor nuestro tipo de memoria, sobre todo a largo plazo. Entonces, empezamos con la sensorial. La sensorial es la memoria más fugaz que de las 3 que les hablé, porque retiene solamente una breve información de lo que percibimos del ambiente. Por ejemplo, si lo ponemos en caso musical, nosotros vamos llegando a un ensayo y me voy a sentar al ensayo. Te puedes percibir algún aroma, como la palabra lo dice, sensorial, algo frío, quizás la silla estaba fría, pero te pones a tocar y se te olvida. Es algo que quizás tampoco no es tan necesario recordar. Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, me siento, veo la partitura, veo la armadura, veo que hay un si bemol otra vez, y me pongo a tocar, pasan los minutos, y hay un si, y yo toco un si natural. Y me doy cuenta, miro para el lado la armadura y de veras que era si bemol. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue sensorial. La miré y se me olvidó a los 20, 30 segundos. Eso dura la memoria sensorial. Y es parte de todos. No es que sea malo. Simplemente es así, es más corta. Y es para eso, es para que se olvide. Esa es su función. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí no le ha pasado. Ve la partitura, se pone a tocar y se le olvida de, oh, chuta, había otra. Así que esa es la memoria sensorial. Van a tener una idea de cómo es recordando los ejemplos. Luego viene la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo también es breve, percibe pocas horas, pero ya es un poquito más que la anterior. Son alrededor de 2 o 3 horas. O de repente puede ser un poco más, ya que se activa mediante la repetición. La memoria a corto plazo es la que usamos activamente siempre, es la más común, porque se usa para recordar alguna lista de supermercado, o en este mismo ejemplo que puse sobre la orquesta, se usa, por ejemplo, yo me equivoqué porque toqué un si natural, entonces tengo que volver a recordar si bemol, si bemol, si bemol. Ya ahora puedo que lo recuerde y no se me olvide como la primera vez, porque lo repetí. Sin embargo, puedo llegar a la otra semana al ensayo de nuevo y olvidarlo otra vez, porque así es la memoria a corto plazo. Dura poco tiempo. No se produce un mayor aprendizaje desde esa memoria, ¿ya? Incluso hay un filósofo que se llama Hermann Ebbinghaus, que él hizo un experimento y él trató de memorizar 100 palabras y quería saber cuánto duraba en su memoria, en su cabeza. Pero 100 palabras que no tenían un sentido. O sea, al azar, no fue como un cuento o un poema, fueron palabras así. Y él en ese experimento se dio cuenta que la primera semana se acordaba de todo. A la segunda semana ya se acordaba solo del 40% de las palabras. A la tercera semana ya no se acordaba casi de mucho. Y se dio cuenta de esto, que uno aprende mucho más cuando tiene asociaciones, como eran palabras sin sentido,
no tenía cómo engancharse para volver a recordar. Entonces de ahí se saca que si tú haces asociaciones, vas a tener una memoria mucho más fuerte. Una memoria a largo plazo, que es la tercera memoria de la que voy a hablar. Y que es esa memoria a la que nosotros tenemos que ponerle todas las herramientas y la que nos va a ayudar a aprender y a poder sacarle todo el provecho. ¿Por qué? Porque la memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. O sea, nosotros, si lo hablamos como en giga, mega y esas cosas, son unos aproximadamente 2,6 millones de gigas de espacio que tenemos para almacenar. Y teniendo tanto espacio, no lo ocupamos. O sea, es la oportunidad para aprovechar de usarla. Ahora la memoria no es un talento o algo que uno nazca con. Si uno no tiene mala memoria, se puede mejorar, ya que es una habilidad. Entonces las habilidades se van ejercitando. Tú la puedes entrenar. Así que tenemos la oportunidad ahora para aprender más sobre este tipo de memoria, la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo también es esa, como se va creando con asociaciones, como veníamos hablando en la otra anterior, siempre se da mucho mejor porque se activan más conexiones también neuronales. Cuando uno recuerda algo, uno activa la parte sensorial, la parte emocional y activa la imaginación, porque empieza a trabajar muchas más redes. Por eso funciona mucho mejor ese tipo de memoria. Entonces, sabiendo que funcionan, se prenden como todas esas lucecitas en la cabeza, cuando uno toma una partitura, una pieza musical o algo, puede aprovechar de usar estas mismas herramientas que pasan en la cabeza, las mismas emociones, para aplicarlo a lo que uno está haciendo, a la música. Por ejemplo, uno siempre a veces le cuesta recordar el nombre quizás de alguien, pero el apodo es mucho más fácil. ¿Por qué el apodo es más fácil de recordar? Porque uno lo asocia a algo, a casi como una caricatura de alguien. El pelado, las placas, la mojojojo, la escalera. Uno ya sabe y se imagina la persona al tiro. Entonces a ella no se le va a olvidar. Cuando uno sabe el apodo, es mucho más fácil decir, el guatón no se puede. Pero el nombre, a mí me ha pasado muchas veces que no me sé el nombre de las personas y me sé el apodo. ¿Y qué hago? Entonces, pero si se dan cuenta, por eso es tan importante, porque es muy precisa. Entonces no te va a dejar olvidar. Una vez que tú lo aprendes, no lo vas a olvidar. Entonces es muy práctico. ¿Cómo podemos aprovechar este tipo de memoria? Tiene también sus elementos. Por ejemplo, la memoria a largo plazo se agranda si es que usamos, como les dije antes, las asociaciones. Tiene que ver como una ruta. Si esas asociaciones están ligadas también a una emoción, ese es el segundo elemento. También es más fuerte. Y si está ligado a algo absurdo, mucho mejor. ¿Por qué algo absurdo? Porque cuando uno ve algo absurdo, que te cambia como el chip, tú quedas, lo recuerdas mucho más. ¿A qué voy? Por ejemplo, las noticias. Un perro ha desatado la guerra mundial en tal país. O un gato está haciendo malabares en la calle para ganar dinero. Y cosas así, que no tengan mucho sentido. La idea es utilizar estos elementos y relacionarlos con lo que estamos haciendo. Pueden ser colores,
sensaciones, como también emociones. ¿Quién no ha vivido algo sumamente triste o sumamente feliz y no lo recuerda? Todos recordamos algo que nos toque la fibra, porque la emoción es el sello de todo el recuerdo. Entonces, también es muy bueno ponerle una emoción a lo que estamos haciendo. Incluso al estudio, cuando uno toca con alegría también y entusiasmo, aprende mucho mejor a estudiar aburrido y monótono, a repetir sin sentido, ya que eso puede ser hasta frustrante. Repetir y saber que no estás aprendiendo, que no estás entendiendo y por qué no entiendo y por qué no aprendo. Es simplemente por eso. Uno tiene que hacerlo consciente y con estas herramientas. Ponerle una emoción, ponerle algo absurdo. Busquen las herramientas, imaginen y usen sobre todo la imaginación. Por ejemplo, en una partitura, yo puedo reconocer en una hoja, aquí está la hoja y ustedes van a empezar a usar su imaginación. Aquí está la hoja, voy a reconocer, por ejemplo, la tonalidad y la puedo usar para hacerlo visual, los colores. Entonces pongo la tonalidad en que está y la asocio a un color. Do mayor va a ser rojo, re y así, verde. Puedo ir asociando los tonos a colores. Siempre es importante la asociación. Eso da casi el 80% de asociación, sobre todo con imágenes, porque así es como aprende la mente. Uno todo lo visualiza cuando va a recordar. Entonces tenemos que hacerlo. Ese es un elemento, por ejemplo, ponerle colores. Luego, historias. Si en la obra hay una introducción, hay un desarrollo, hay una coda, se repite en otras partes, esas partes las puedes dividir y las vas uniendo con distintas historias. Por ejemplo, la primera parte me parece como una casa en una pradera, con un sol y unos conejitos corriendo. Y después viene la segunda parte. Entonces tú ya tienes, si es cálido y qué emoción te trae. Me recuerda un poco a la infancia, me recuerda a mis vacaciones. Ya tienes muchos elementos asociados a la primera parte. Entonces va a ser mucho más imposible que se olvide. De hecho, así es como se produce la memoria a largo plazo. Entonces, la memoria a largo plazo, que es la que no se olvida más. Luego, después paso a la otra parte de la pieza, de la obra, porque en el camino había un río y iba pasando un piano por el río. Entonces el río me llevó, junto con el piano que iba en el agua. Tiene que ser algo un poco absurdo. Usen su imaginación para lo que quieran. Lo que quieran tiene que haber para hacer un cambio. Y así voy enlazando. Después de que pasó el río el piano en el río, llegué al mar. Eso sí es más normal. Pero en el mar habían unas gaviotas en el agua, chapoteando, bañándose. Y esa me da la sensación de la otra parte que estoy tocando. En el agua, bañando. Entonces empiezo a asociar imágenes con lo que estoy haciendo. También, si no quiero tener imágenes, pueden ser colores. Ahora viene la parte roja, ahora viene la parte verde. Y la parte verde es la que me da un poco de frío o calor. Puedo asociar sensaciones. De esa manera se logran muchas más conexiones neuronales. Entonces va a ser mucho más difícil romperlas, porque tengo emoción, imaginación, historia, muchas cosas para poder olvidarme. Por ejemplo, hay gente que dice que el color morado no es bueno, como este. Pero si yo digo eso, puede ser pasar sin una relevancia. Sin embargo, yo me acuerdo siempre de eso
que es casi un poco absurdo, pero me acuerdo porque en un ensayo que tuvimos una vez con una orquesta, fue un director que se llamaba Ennio Morricone a dirigirnos y tocamos sus obras muy lindas, y él pidió específicamente que nadie se vistiera de morado, porque a él no le gustaba, le daba mala suerte o algo que no quería ese color. Entonces tocamos, asociamos la música linda, estuvimos ahí y el director y todos cuidando que nadie se vistiera de morado. También me acuerdo que llegó una niña con una falda morada y no se la podía sacar porque se le olvidó ese detalle. Entonces, con todas esas asociaciones, yo después nunca más me olvidé de que a él, no sé qué le gustará, si estaba casado, si tenía hijos, no tengo idea. Lo único que sé es que no le gusta el color morado. Eso sí no se me olvidó. Por eso son tan importantes las asociaciones. No sé si se entiende el concepto y de todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestra cabeza. Todos tenemos todas las memorias, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. De hecho, se van usando dependiendo de las necesidades. Por eso es muy importante que ustedes sepan que pueden ayudarse a estudiar mejor y bien planificado. Si lo hacen en orden y con paciencia también, van a saber que pueden sacar mucho provecho de ustedes, sobre todo con esto de la memoria, ya que no es una limitación o algo que uno, si tiene buena o mala memoria, todo se puede trabajar. Eso es muy importante. Vamos a pasar un poco a hablar sobre los elementos. Aquí tengo la hoja acá. La última parte sobre cómo vamos a reforzar la memoria, cómo nos podemos ayudar después de estos tips que los tenemos que hacer nosotros de manera consciente, sí o sí. También hay otras formas un poco más externas, que son la alimentación, comer sano, hacer deporte, porque el cerebro necesita oxígeno para trabajar. Entonces, haciendo deporte, los vasos sanguíneos llevan más oxígeno a la sangre y la sangre se va al cerebro y así. Así que es bueno también hacer ejercicio un poquito para todo en realidad, porque andamos con cosas, no solo para la memoria. Para nuestra salud mental, nuestra salud, para la cabecita, para la guatita, el rollito. Hacer ejercicio. También alimentarse bien, harto omega 3, pescadito, frutos secos, muchas cosas, grasas saludables. Las grasas saludables también ayudan a la conexión de neurona a neurona. Aceitunas, queso, muchas cosas, hay muchas opciones para cuidarse también a la vez de hacerlo conscientemente. Y evitar el estrés, porque cuando uno está estresado, secreta una hormona que se llama cortisol, y el cortisol apaga todo, o sea, baja las defensas, impide el crecimiento de nuevos tejidos, de nuevas neuronas, ya que también las neuronas también pueden haber nuevos crecimientos cuando uno empieza a hacer actividades nuevas y empieza a hacer cosas nuevas. También se crean nuevas redes neuronales. Así que evitar el estrés. El estrés es fatal para eso. Sobre todo también porque baja las defensas. Si te bajan las defensas, también te enfermas. Cuando a la gente les van a hacer trasplantes de algún órgano, a ellos les ponen cortisol. ¿Por qué? Porque le bajan las defensas y las defensas no van a atacar el nuevo órgano. ¿Ven? Para que vean que sí se usa y sí es efectivo, que el estrés hace mal y que te impide mejorar. Y bueno, en realidad a nadie le gusta el estrés. Así que
evitarlo también. Ustedes pueden estar tranquilos, relajarse, respirar, meditar. ¿Cómo se medita? No estar así tampoco todo el rato. Tocar un instrumento es meditar, siempre que lo estén disfrutando. Contemplar algo que lo estén disfrutando. Así, de esa manera también uno medita. Calmar la mente, dejarla sin pensar un rato, es muy buena opción también para meditar. Y eso ayuda a bajar el cortisol, a subir la dopamina y todas las cosas que nos hacen felices, la serotonina y todo, todo lo que nos ayuda para estar mejor. Esos son como los tips de afuera que se pueden hacer para ayudar a tener una salud para la memoria más óptima, ¿ya? Pero los principales son los que le dije anteriormente. Hacer asociaciones. Recuerden, hacer asociaciones, usar la imaginación y la emoción. Asociaciones, historias, imaginación con colores, con sensaciones, tibio, suave, cálido, áspero, colores, parece que le dije eso, y emociones, tristeza, alegría, compasión, emoción, pasión, todas esas cosas nos van a ayudar a fortalecer de manera, son como muchas barreras, entonces va a ser imposible olvidarlo, ¿ya? Por eso también es imprescindible también que si tienen una emoción triste y fea, también corten, porque también uno puede recordar algo muy triste y quedarse pegado con eso, ¿ya? Bueno, esa es la clase de hoy día. Espero que les guste. Cualquier duda me whatsappean. Y ya les mostré la partitura del ejercicio y lo puedo mandar, se los mando por el WhatsApp también, si es que no tienen el libro, ¿ya? Espero que estén muy bien. Un abrazo grande, cuídense. Nos vemos, si Dios quiere, en la otra clase. Un abrazo muy grande. Chao.